a nuestra militancia de nuestro instrumento político, liderado por nuestro hermano Evo Morales Ayma. Nosotros aquí estamos presentes, los compañeros de los 20 distritos de la ciudad de La Paz. Nosotros, como ustedes saben también, la población en sí, estamos totalmente alarmados, ¿no? Y en movilización tal vez por esta situación, a raíz del gobierno, tras la crisis, la situación, la incapacidad del manejo de nuestra querida Bolivia, ¿no? Por lo cual nosotros aquí vamos a dar nuestra posición, observaciones con respecto a esas medidas que el gobierno ha lanzado días anteriores. Muy buenos días a todos. Hemos podido hacer acá desde los distritos, los 20 distritos de La Hollada, acá en La Paz, un análisis no solo jurídico, político, sino también un análisis económico de lo que está significando al día de hoy esa consigna que están planteando en todos los medios de comunicación de que el único culpable es la Asamblea por no aprobar los créditos externos. Nosotros hemos sacado datos de que al 2020 se le ha entregado al gobierno de Luis Arce una economía totalmente estable. Nosotros hemos podido ver que hemos sacado el tema de las reservas internacionales. A Luis Arce se le ha dejado con alrededor de 5.000 millones de dólares en reservas internacionales el año 2020. También hemos podido desarrollar, compañeros, el tema de los créditos, ya que dicen que la Asamblea no les ayuda en nada y solo boicotea. Desde noviembre del 2020 hasta diciembre del 2024, alrededor de 35 créditos se le ha aprobado al gobierno nacional por un valor de 4.000 millones de dólares. Después, compañeros, el 2023, cuando teníamos en reservas de toneladas de oro en el Banco Central de 42 toneladas, se le ha aprobado también, a partir de la ley 1503, la monetización de 20 toneladas de oro el 2023. El 2024 han sido otras 12 toneladas de oro, en total haciendo 32 toneladas de oro que ha monetizado el Banco Central con alrededor de 2.000 millones de dólares. Ha significado esas 32 toneladas. ¿Qué es lo que estamos denunciando ahora? De que la crisis no viene de hace una semana, de hace 2 semanas. Estos datos se los tenía desde el año 2020 y son 5 años en los cuales el gobierno nacional no ha podido tomar medidas concretas para salvar a la crisis, para que salve a toda la economía de los bolivianos. Ahora, compañeros, tratan de salir con la consigna de que es la Asamblea la que está perjudicando el desarrollo del combustible, que está generando la crisis de dólares, y no es así. Nosotros podemos decir claramente que ese es un ardid político, es una respuesta política a la crisis económica, porque no soluciona el problema de fondo. Dicen que tenemos 1.600 millones de dólares en la Asamblea. ¿Cuánto necesitamos como país para todo el año? Más de 3.500 millones de dólares para importar combustibles. Es decir, solo nos alcanzaría para 5 meses. Después de 5 meses, por agosto, ¿qué vamos a hacer? Si logramos aprobar todos los créditos, después, ¿con qué vamos a comprar la gasolina y el diésel para el último semestre que viene del año? Entonces, compañeros, lo único que quieren hacer es desgastar a la Asamblea Legislativa, que lo único que hace es fiscalizar. Y dicho sea de paso, compañeros, la Asamblea se le ha prohibido censurar ministros y desarrollar sus actividades de fiscalización. Por lo tanto, es incoherente la solicitud. Primero le quitas la posibilidad de fiscalizarte y luego le dices créditos para que puedan tener un manejo discrecional. Bajo ese escenario, lo que nos presenta ahora Luis Arce no es una medida y no es un plan. Estos 10 puntos no es un plan de salida de la crisis. Lo único que hace es restringir y ver cómo va a poder utilizar lo poco que hay. Está raspando la olla. En ese escenario, compañeros, nosotros decimos de que debe dar una respuesta estructural. Mientras más tiempo se quede Luis Arce en el gobierno y el gobierno no renuncie, más difícil va a ser salir de la crisis. Por eso es que nosotros, compañeros, estamos planteando aquí y ahora que renuncie, compañeros, el actual gobierno. Soy del equipo económico acá de La Paz, que estamos haciendo el análisis de las medidas de gobierno. A ver, compañeros, es importante dejar en claro que las 10 medidas del gobierno son las 10 medidas de la cual significa que es la paralización de la economía popular. Como pueden ver hoy día, las calles están vacías de vehículos.
¿Esto qué quiere decir? Que a la gente, los trabajadores, los comerciantes, se les dificulta poder movilizarse y se está paralizando la economía. En este sentido, estas 10 medidas nosotros las rechazamos porque son 10 medidas falsas, mentirosas, demagógicas, y simbólicamente las rompemos. Como lo ha señalado anteriormente el economista Rodi Martínez, el gobierno nacional, y nosotros lo hemos ido advirtiendo hace mucho tiempo, esta crisis económica ha sido producto de las medidas económicas antipopulares. ¿Y cuál ha sido la primera gran medida antipopular? La ley del oro, que ha provocado vaciar nuestras arcas y nuestras reservas en oro. Segundo, la falta de control de divisas por el pacto que tiene político con los empresarios, afectando la economía popular. Ahora bien, si ustedes notan lo más importante, desde el Tribunal Constitucional han prohibido la censura. Y en ese aspecto, señores de la prensa, decimos, antes, el gobierno, antes de pedir que la Asamblea apruebe los créditos, porque ¿qué significa aprobar los créditos? Generar deuda, o pagar una deuda, adquirir una deuda para pagar otra deuda. ¿Y eso qué va a significar? La endeudación de todos los bolivianos. Y antes de exigir a que a la Asamblea apruebe más créditos que nos vayan a endeudar, exigimos nosotros las denuncias del ministro de Economía, las denuncias del ministro de Hidrocarburos, las denuncias del presidente de YPFB, a quien hemos denunciado anteriormente por delitos contra la economía nacional y que ha salido rechazado por disposición del gobierno. Pedimos las denuncias de Germán Jiménez, y en este aspecto, hermanos y hermanas, rechazamos nosotros la actitud demagógica del gobierno nacional. Señor Luis Arce, usted es el caballo de Troya del neoliberalismo. Usted nos miente, y cuando nosotros exigimos pan, educación, salud, usted nos reprime, nos responde con balas y cárceles. Usted no es un gobierno popular, y por eso simbólicamente rompemos la imagen de Luis Arce. Es un gobierno demagógico. Por último, hacemos un llamado, en primer lugar, a todas las bases, a todo el pueblo trabajador de Bolivia, a sobrepasar a las dirigencias vendidas al gobierno nacional, encabezado principalmente por Juan Carlos Guarachi de la COP. Lo decimos porque hace más de 2 años, por la elevación de la canasta familiar, el salario de los trabajadores y trabajadoras se ha devaluado. Por el alza de la canasta familiar, el poder adquisitivo del pueblo trabajador se ha devaluado. Lo que antes comprábamos con 300 bolivianos, hemos tenido que comprar con 600. Y ahora la vamos a tener que comprar con 900, con 1200. Y la COP no dice nada. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, convocamos a los fabriles, a los mineros, a todas las bases a desconocer a Juan Carlos Guarachi y sobre todo a sobrepasar a toda dirigencia vendida. Y por último, convocamos a los servidores públicos del gobierno nacional, a los profesionales, a los técnicos, a que dejen crisis de la corrupción, de la impunidad de la corrupción, pero sobre todo de la quiebra del Estado. Porque luego las medidas económicas afectarán a ellos y sobre todo al pueblo trabajador. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, nosotros consideramos plenamente, con conciencia y con claridad, que el señor Luis Arce nos ha mentido con la industrialización. Han dicho que es el gobierno de la industrialización, pero eso es mentira. Ha paralizado la industrialización del litio con la única finalidad de que su familia siga negociando el litio. El movimiento popular ha frenado la venta a precio de gallina muerta del litio y lo vamos a seguir haciendo, hermanos y hermanas. Y en ese sentido también dentro de nuestras exigencias es que se vuelva a censurar a los ministros. Y por última exigencia pedimos una rendición pública del manejo de los créditos solicitados por el gobierno nacional. Porque no sabemos hasta ahora cómo se han manejado y en qué han quedado los créditos exigidos anteriormente. Si el señor Luis Arce y su cúpula de ministros exige al gobierno, el pueblo exige la rendición pública.
Esa es nuestra exigencia, que el gobierno nacional exija en qué han quedado los créditos. Nos dicen para las caseteras, pero tenemos un montón de caseteras que se están cayendo. ¿Cómo es posible? Y por eso, por último, hermanos, hermanas, si la dirigencia no tiene la capacidad de exigir los derechos del pueblo, nosotros lo vamos a hacer. Y por eso simbólicamente rompemos la imagen de Juan Carlos Huarache, hermanos. Y una vez más decimos, hermano, ¡Huarache corrupto! ¡Huarache corrupto! Vladimir Ochoa, del equipo jurídico del MAS y PSV. Vladimir Ochoa, del equipo jurídico del MAS y PSV. Exigimos también, exigimos al pueblo boliviano que pueda salir a las calles, tener que autoconvocarse todos los hermanos y hermanas desde rincones, porque lamentablemente el accionar de este gobierno no está dando solución. Estamos viendo en los surtidores filas y filas. Lamentamos de este gobierno que siga manejando con sus 10 puntos, que lamentamos que quiere encerrar a nuestra educación. ¿Qué diciendo? Está cerrando la educación que sea virtual. ¿Para qué? Para que no podamos salir a estudiar, para que no puedan salir nuestros niños a estudiar. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? Estamos en... Por eso le hacemos esa pregunta al gobierno. No es capaz que renuncie, carajo, inmediatamente. Si no puede manejar la economía de Bolivia, que renuncie, porque no es capaz. Es un gobierno incapaz. Así mismo vamos a quedar. Queridos hermanos bolivianos, queridos hijos de la paz, a todos los presentes, a los policías, militares, gente civil, exactamente. Si Luis Arce Catacora no tiene las ganas de gobernar, solamente quiere robar y llevar a Bolivia, es hora que denuncie, porque nosotros, como pueblo de a pie, vamos a salir a las calles, y si quieren meternos a la cárcel, que lo hagan, pero que lo hagan con todos los bolivianos y las bolivianas. Porque nosotros como bolivianos estamos decididos a triunfar frente al pueblo y con el pueblo. Y el equipo jurídico está evaluando esta situación y vamos a tener también una conferencia de prensa correspondientes, ¿no? Sin embargo, nosotros ratificamos que esta es una medida política, no una medida jurídica. Esto es el miedo que se le tiene al movimiento popular ante un claro rechazo de la población al gobierno nacional. Y en ese sentido también queremos decir que evidentemente el gobierno nacional tiene una franca alianza con Manfred Reyes Villa y están preparando el camino para el fraude por un lado y por el otro lado para abrir a un gobierno que va a tomar políticas económicas de shock que van a atentar claramente al pueblo trabajador de Bolivia. ¿Qué pasaría si Evo Morales se critica, por ejemplo? No existe ningún motivo. Una cuestión bien clara, hay que dejar bien claro. Robert García y el arcismo se han quedado con la sigla, pero ojo, de manera ilegal. Esta postura es el resultado de la comisión de varios delitos del Tribunal Supremo Electoral. Y volvemos a decir, si hay esta posición va a ser una decisión política y no jurídica. Pero hay una cuestión, el pueblo va a defenderse. Con sigla o sin sigla, el pueblo va a ir a las urnas por cualquier otro medio. Porque no van a poder prohibir. Exacto, porque no tienen miedo ¿Cuál sería la otra vía si es que no tiene? No hay otra vía. Nosotros vamos a luchar. Les vuelvo a decir, el Robert García se ha quedado por la comisión de los delitos, es ilegal. Nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, así de simple. Ante la instancia corresponde, exacto. Se ha planteado recién la admisión y debemos agotar el trámite correspondiente para también la habilitación de la prueba de descargo. Volvemos a decir, nosotros, el equipo jurídico, ya hemos comenzado recién a evaluar la situación y hemos tomado una conferencia de prensa a efectos de otorgar los detalles correspondientes. Sin embargo, nosotros queremos adelantar que donde está Evo, donde está el movimiento popular, viene el arcismo a atacarnos, porque como lo ha dicho el compañero, le tiene miedo a las grandes mayorías. Lo que quieren es eliminar al movimiento popular para vender el litio y que seguir quebrando el Estado. Doctor, está un poco observando lo que ha hecho Robert García con la sigla del MAS. Claro. ¿Estarían considerando nuevamente tratar de recuperar la sigla del MAS? No, hay una cuestión aquí bien clara. Les vuelvo a decir, Robert García se ha quedado producto de la comisión de los delitos del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero a nosotros nos alegra
que se haya ido todo el racismo, porque todo el racismo representa la corrupción, todo lo malo. Y en ese sentido, nosotros nos aseguramos que la Constitución se quede con ellos. Nosotros, aquí está la vanguardia que está firme con el pueblo trabajador.